Lucía. Estamos con Fernanda, digamos, intentando coordinar esta segunda parte de la jornada, que digamos como título genérico tiene impactos de la hora por Omicron, pero va a ser un poquito más extenso que eso. Fundamentalmente lo que apuntamos fue a invitar colegas que iremos presentando de distintas disciplinas, que todos ellos de alguna manera han trabajado, han investigado en su área específica de especialidad, y queremos que, lamentablemente, en un muy breve espacio nos cuenten un poquito qué es lo que han encontrado y qué mensajes quieren dejar de lo pasado y de lo futuro con esta situación. Y empezamos, como decía la doctora Delgado, con el doctor Víctor Dayan, es cirujano cardíaco y es profesor adjunto del Hospital de Clínicas. Quiero un poquito de eso, que nos cuente qué impacto ha tenido la epidemia, la patología cardiovascular, la mortalidad y las medidas que se han tomado en torno a esto. Víctor, ¿está por allí? Sí, bueno, primero de todo, muy buenos días. Honrado de participar en esta actividad con tan prestigiosos colegas. Bueno, en cuanto, primero de todo, vale la pena destacar que el impacto de Omicron en la atención cardiovascular, fundamentalmente intervencionista a tercer nivel, estamos evaluándola. Es un proceso en donde recientemente ya tenemos un protocolo establecido para evaluar el impacto comparando con 2020 y 2021, que son los aspectos que voy a resaltar en estos poquitos minutos que me corresponden. En cuanto al 2020, nosotros ya lo hemos demostrado, lo hemos publicado, hubo una disminución muy importante en el nivel de intervenciones cardiovasculares a nivel terciario, y a eso me refiero cirugías cardíacas y procedimientos de reperfusión del infarto con ST, que en su momento se estableció varias hipótesis, dentro de las cuales la que hacía más ruido era de que el paciente tenía miedo a consultar y que por lo tanto por eso se había visto esa caída en la incidencia, ¿verdad? Algo que fue a nivel mundial y que también se vio a nivel del Uruguay. Eso se correspondió, de acuerdo a nuestros análisis, en el primer semestre con una caída de la mortalidad y una incidencia de paros cardíacos extrahospitalarios, que es una variable que demuestra el grado de saturación, entre comillas, del sistema hospitalario, ¿verdad? Se utiliza como variable, una de las variables que pueda ayudar a definir o no la presencia de saturación del sistema hospitalario, que no tuvo un ascenso importante. Eso fue recibido con mucho ímpetu, con mucho entusiasmo, en el sentido de que, bueno, si bajamos el nivel de actividad, bueno, eso puede ser visto como una forma de bajar la incidencia o el riesgo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, en el 2021, en donde ahí sí hubo un aumento en la consulta y en lo que puede decirse eventualmente saturación u ocupación aumentada de camas de CTI e intermedios, ahí sí lo que vimos fue un aumento importantísimo, que fue significativo con respecto a los años anteriores, de la tasa de reperfusión de infarto, así como también de la mortalidad de causa cardiovascular, algo que no se había visto en los años anteriores. Y no solamente mortalidad de causa cardiovascular, sino también lo que se vio fue un aumento significativo en la tasa de paros cardíacos extrahospitalarios, que, como decimos, todos esos elementos sugieren de que durante el 2021 hubo una exigencia aumentada del sistema hospitalario, que aunque había una demanda, la hipótesis reinante en ese momento, en nuestra conclusión, fue que quizás no pudo haber sido satisfecha, y eso se tradujo en un aumento de la mortalidad cardiovascular y en paros cardíacos extrahospitalarios. Ahora, un aspecto adicional que nosotros estudiamos con respecto al 2021 es un aspecto de la equidad, o sea, qué tanto afectó esta saturación eventual, ¿verdad?, entre comillas, o exigencia aumentada del sistema hospitalario a nivel social. Y en nuestros análisis preliminares lo que nosotros demostramos, lástima que no puedo compartir, pero tenemos gráficos que son bastante concluyentes y descriptivos por sí solos, es que el sistema que más se afectó es el subsector público de atención en salud. Mientras que generalmente un 30% mensual de los requerimientos de tasa de reperfusión del infarto
corresponden al subsector ACE, eso es de acuerdo al reporte del Fondo Nacional de Recursos. En el mes en cuestión, que fue el mes de análisis nuestro en todos los años, que es el mes de abril del 2021, solamente un 10% correspondió al sector ACE y un 90% al sector privado. Y esto se correspondió también con lo que fueron las realizaciones de cirugía cardíaca. Se afectó más el sector público que el sector privado, y dentro del sector público lo más afectado fue el interior del país. Lo cual nos llevó a una segunda etapa de por qué pasó eso, ¿verdad? Y eso son resultados que ya estamos en etapa de conclusión, que llevó a una etapa de investigación de tipo cualitativa con el doctor Diego Rodríguez de la Alianza de Enfermedades No Transmisibles, y que extrajo resultados muy interesantes, donde en realidad una de las etapas que parecería que haber afectado más y que haber limitado más el acceso del paciente a estos intervencionismos de tipo terciario, ¿verdad?, en área cardiovascular, es el acceso a los procedimientos de diagnóstico especializado, muchos de los cuales se realizan en Montevideo, y el paciente del interior y fundamentalmente el sector ACE tuvo gran dificultad de acceso. Ahora, eso con respecto al 2021. Con respecto al 2022, ¿qué es lo que uno ve desde el punto de vista personal y que obviamente va a necesitar ser ratificado por la investigación de tipo retrospectiva que ya tenemos protocolizada con el Fondo Nacional de Recursos? Es que hay una disminución importante en los procedimientos, ¿verdad? Pero no solamente, pero la disminución de los procedimientos es fundamentalmente por inasistencia del personal de salud, y porque, simplemente en la última semana, 4 pacientes tuvieron que suspenderse porque en su evaluación preoperatoria, antes de operarse, resultaron ser COVID positivos en un paciente asintomático. Y eso nos va a llevar luego a una discusión con el equipo quirúrgico, con las sociedades y con la Facultad de Medicina, a replantear realmente cuál va a ser la oportunidad quirúrgica en un paciente que es COVID positivo y asintomático. Por más que sabemos que existe una guía establecida por el Departamento de Anestesia, que es muy extensa y muy descriptiva y es de alto nivel, pero que se adaptaba a otra situación de COVID, donde la espera era de 5 a 7 semanas, quizás en esta situación consideramos que va a haber que replantearlo, porque eso va a generar, si no, un gap, un vacío en el tratamiento quirúrgico de un enorme grupo de pacientes que están resultando siendo positivos de forma asintomática y que no están pudiendo recibir su tratamiento quirúrgico. Entonces, eso es como lo que, de punto de vista personal, veo como desafío en la resolución quirúrgica intervencionista de los pacientes en esta nueva ola de Omicron. Bueno, muchas gracias, Víctor, y ya te liberamos porque sabemos que estás en el Hospital de Clínicas, al pie del cañón, así que muchísimas gracias. Vamos a pedirle ahora a la doctora Clara Anís, médica de familia y profesora agregada de la cátedra, que nos transmita su visión sobre... Hay actualmente una idea de que la ola anterior fue de CTI y la actual es del primer nivel de atención, pero bueno, ¿es tan así? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó ahora en tu área de desempeño, Clara? Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un privilegio integrar este grupo y bueno, y participar con todos ustedes. Yo voy a compartir pantalla. A ver. ¿Lo ven bien ahí? ¿La se ve? Sí, se ve bien. Sí, se ve. Bárbaro. Primero, estaba escuchando recién a quien me precedió, y quisiera que pensemos en, yo claramente voy a hablar de la repercusión en el primer nivel, pero que pensemos en un continuo, ¿verdad? En todo el sistema como un sistema. Entonces, lo que mencionó el colega anterior está muy relacionado con lo que pasó en el primer nivel de atención.
Yo me iba a centrar más en Omicron, pero me gustó tu pregunta, las distintas olas, porque sí, esa fue la visualización que se hizo de la primera ola y de esta, como que en la primera ola los pacientes eran de CTI y en este momento es en el primer nivel de atención. Y bueno, eso creo que responde a que en la primera ola hubo un número mucho mayor, como dijeron antes, de pacientes que ingresaron a CTI y que fallecieron, pero sepamos que el número fue mucho mayor, pero también el número de pacientes que no ingresaron fueron contenidos en el primer nivel de atención y eso quizás no se vio al inicio, eso también estuvo marcado por algunas estrategias que no pasaron solo en Uruguay, sino que pasaron en el resto del mundo, donde se desmanteló el primer nivel de atención y se reorientaron los recursos hacia el segundo y tercero. Entonces, seguramente eso fue lo que tuvo que ver con esta concepción que hay. En el primer nivel, en este momento, lo que hemos visto es una alta demanda asistencial por personas que están cursando la enfermedad, que están con síntomas respiratorios, una altísima demanda de testeo, una necesidad de contención y orientación a las familias, porque sin duda está toda la vivencia previa de hace unos meses con el alto número de fallecidos. Todas las familias tienen a alguien cercano que estuvo internado en CTI, que la pasó muy mal o que falleció. Entonces, en este momento hay mucha incertidumbre y mucha necesidad de saber si realmente es positivo, y si es positivo saber cómo proceder, y si hay dudas, bueno, lo que se buscan son respuestas. Hay falta de recursos humanos, que ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Hay dificultad clara y atraso en el seguimiento de los síntomas, de la certificación, imposibilidad de priorizar, de identificar realmente quién tiene más quién tiene comorbilidad, a quién tengo que atender en forma presencial, a quién tengo que seguir más de cerca. Eso no, es como que vino la ola y nos tapó, no fue posible realizarlo. Hay postergación igual que desde el inicio de la pandemia de atención a personas con otras patologías, y eso seguramente quienes continúen van a poder hablar de esto, pero nosotros hemos visto eso, una postergación importante que tiene repercusión, también lo que decía Víctor, lo no atendido en este tiempo, se ha postergado, y ahora nuevamente, cuando se había reorientado la atención a tratar de paliar ese atraso, nuevamente se posterga. Y bueno, esto ocurre el contexto es la vivencia previa que decía recientemente de toda la población, la ausencia de una estrategia comunicacional uniforme del Sistema Nacional Integrado de Salud, algo que llegue a toda la población, contundente, clara, eso ha faltado, y eso lo vemos como un problema. Hay algunas sociedades científicas que han hecho comunicados a la población, hay algunos prestadores que han hecho comunicados a sus afiliados, pero no hay una comunicación, por lo menos que llegue en forma efectiva a toda la población, que tenga claro la gravedad de los síntomas, la evolución, qué hacer, que no vayan a la puerta de emergencia, en qué momento llamar, porque las personas, ante la falta de respuesta, ante que no se les atiende el teléfono, bueno, van a la puerta de emergencia, llaman a la emergencia móvil, y eso genera gran distorsión. Ocurre en el momento del año, en enero, que luego de 2 años de esta situación, bueno, muchos profesionales, integrantes de los equipos de salud, se toman la licencia. Clásicamente enero es un momento donde baja la demanda asistencial y donde se concentran más las licencias. Esto ocurre en este momento que con muchas personas de licencia, que algunos han tenido que reintegrarse, está la alta tasa de contagios que ya se dijo, el aumento del personal de salud en aislamiento, personal de salud que se han contagiado, si bien no está discriminado de qué nivel son, pero sabemos que especialmente en esta oportunidad la gran mayoría de los pacientes
están en el primer nivel de atención, los contagios también ahí, bueno, de médicos, de enfermería, que sabemos que hay, que ha sido de los sectores más afectados y que es tan clave para el cumplimiento de las funciones del primer nivel. Y un primer nivel que no está que no se ha referenciado, que no se han aprovechado las enseñanzas que hemos visto, no hemos aprovechado lo que hemos identificado como bueno, no lo hemos potenciado, no se ha fortalecido ni se ha priorizado. Y ningún prestador, hay algunos prestadores que tienen más desarrollo que otros, pero ninguno tiene un primer nivel de atención de excelencia. Eso es así, y eso creo bueno, que también determina que lleguemos tarde, determina que pasen cosas como las que contaba Víctor recién, que haya dificultad en el acceso. Yo no sé muy bien lo de asignar un adjetivo, si está saturado, si no está saturado, no me voy a detener en eso, pero sí es cierto que no se ha dado la respuesta adecuada, que no se ha dado la respuesta en tiempo y forma, que no ha sido posible hacer los test en forma oportuna, que el seguimiento no se ha podido hacer en forma adecuada. Todos quienes trabajamos en el primer nivel de atención, estamos haciendo seguimientos de pacientes que ya están de alta, entonces que llegamos tarde, que cuando los llamamos están bien, pero bueno, eso claramente habla de ineficiencia, de que no hemos podido dar la respuesta adecuada para lo cual es en este nivel donde debe hacerse, y quienes trabajan en el primer nivel de atención saben que si a esto le decimos caos, no estoy exagerando en nada, y bueno, no quiero ser pesimista, pero realmente creemos que tomando con algunas medidas, esto podría ser una respuesta mucho más oportuna, que no estamos hablando de COVID, pero en realidad esto vale para todo. Estos son algunos datos para ver el 24 de diciembre, como decía hoy Rodolfo, esto lleva muy pocas semanas, parece que hace mucho tiempo, pero el 24 de diciembre teníamos 3.804 casos, acá para marcar 20 días de diferencia, 78 personas integrantes de los equipos de salud, y el 16 de enero teníamos 1.806, con 81.547 casos, más o menos. Esto es para comparar dos fechas, el 1 de junio de 2021 y el 16 de enero, que fue la que marqué recién. Veamos las diferencias. En junio, cuando habían 68 fallecidos, 410 integrantes de los equipos de salud contagiados y 537 personas en CTI, habían 3.500 casos nuevos y 36.000 casos activos. En enero tenemos 81.000 casos activos, 12.000 casos nuevos, 68 personas en CTI y 1.806 personal de salud contagiado, ¿no? Además de los que están en cuarentena, además de la gente que está de licencia. Entonces, si miramos lo del 1 de junio, tenemos 36.000 casos que el primer nivel de atención se tenía que hacer cargo, la gran mayoría estaban en el primer nivel de atención. Entonces, pero teníamos 537 en CTI. Ahora, en este momento, tenemos casi 3 veces más, 2 veces y media más de casos activos, 12.000 casos, acá más o menos 4 veces más de casos nuevos, y varias veces, como 3 veces más de personas que estaban cursando la enfermedad.
Entonces, claramente esta situación, porque si bien tiene menor letalidad, si bien tiene menor número de casos graves, a estos pacientes hay que asistirlos, hay que hacerle seguimiento, hay que hacerle los test, porque la demanda de los test es elevada. Entonces, hay que contener, porque hay mucho temor, hay mucha incertidumbre, y hay que dar esa contención. Y entonces, eso era de las cosas que hablaba, de que nos están faltando. Hay que hablar con los que no tienen COVID y que hay que posponer la atención, hay que dar orientaciones. Entonces, han aumentado la demanda de atención, las tareas a hacer, y han disminuido claramente los recursos con que hacerlo, y la organización, diría que estamos en debe en eso. Esto ya lo han mostrado antes, pero para mostrar 2021, este es el pico de enero, mucho más casos en mucho menos tiempo, con menos capacidad de adaptación y con mucho menos recursos. Esto es, lo anterior eran casos totales, estos son casos nuevos, todos esos casos hay que darle seguimiento. Estos son el número de test que se ha mantenido en aumento. Los test se hacen en el primer nivel de atención, requieren personal para esto. Y bueno, estos son el número de personas que están cursando la enfermedad, los integrantes de los equipos de salud. Vean, esto es en enero, el rápido aumento. Y bueno, querría finalizar con esto que es lo que me quedo. Creo que no hemos aprendido las lecciones. La pandemia vino y puso sobre la mesa y nos mostró a ciencia cierta la importancia de tener un primer nivel fuerte, con buena capacidad resolutiva, con profesionales capacitados, con muy buena referencia y contrarreferencia con el segundo y tercer nivel, con un sistema nacional que funcione como sistema, que no funcione en estancos aislados. La pandemia nos enseñó eso, pero creo que no hemos aprendido las lecciones. Creo que tenemos mucho por hacer, y que esto no vale solo para COVID, vale para todo, porque en realidad las personas viven en las comunidades, se benefician del trabajo en territorio, y es en el primer nivel de atención el lugar de ingreso. Y bueno, entendemos que tenemos mucho para trabajar en todo el sistema público y privado, y que el primer nivel de atención, independientemente del adjetivo, entendemos que no pudo dar las respuestas que debió dar. Y por acá dejo muchas gracias, y bueno, cualquier cosa estoy dispuesta a... Clara, y muchas gracias el esfuerzo en atenerse al tiempo y alternando los datos cuantitativos, cualitativos. Nos movemos a la ginecología. Le pedimos al profesor de la Clínica ARA del Hospital de P.D. Rosell, al doctor Leonel Brioso. Conocemos los datos que son de la salud pública en cuanto al impacto de la pandemia en la prematurez y el retardo de crecimiento intrauterino. Si nos puede contar, hacer una sinopsis de ese trabajo. Y lo otro que nos interesaba particularmente es, él insiste en contextualizar la pandemia en lo que sería una pansindemia. Si nos puede ilustrar un poquito más en qué es eso y, digamos, y cómo afectaría el proceso reproductivo global del ser humano. Leonel, ¿estás por allí? Gracias, Alejandro. Felicito realmente la iniciativa veraniega de abordar este tema, que por supuesto, como ya se dijo, nos coloca nuevamente primeros a nivel mundial, algo muy preocupante, y además con esta falsa idea que ya quedó muy claramente expuesta, su falacia, que el Omicron nos puede llegar a proteger para futuras cepas. Evidentemente, como dijo Susana, todas las presentaciones fueron excelentes, pero tomo dos puntas que dijo Susana,
Primero, que sigue reinando la incertidumbre en el manejo de toda esta situación, y lo segundo, que hemos carecido de humildad para reconocer todo lo que no sabemos. En general, a la ciencia es uno de los problemas que tiene, la falta de humildad, y si hablamos de la medicina, bueno, probablemente sea un rasgo distintivo de nosotros el no saber decir no sé, y eso es un gran problema que ha generado estos efectos negativos en la opinión pública, y no poder plantear la necesidad que tienen las evidencias científicas de poder llegar a todo el mundo para mejorar la toma de decisiones conscientes. Creo que ese es uno de los principales problemas, como decía Clara recién, que no hemos aprendido y que seguimos manejando como que si fuera blanco-negro, cuando los niveles de incertidumbre son muy altos. Con respecto a la pregunta o a la introducción que me haces, Alejandro, nosotros lo que hemos visto claramente en nuestra especialidad y en particular en el proceso reproductivo, quizás lo único certero es que esta pandemia afecta diferencialmente de acuerdo a los niveles de vulneración de derechos que tienen las personas, en este caso las mujeres y sus entornos familiares. Lo hemos visto en la parapandemia del COVID, cuando comparamos entre marzo del 2020 y octubre del 2020, la prevalencia de parto de pretérmino y restricción de crecimiento, que fue estadísticamente superior en lo significativo que con respecto al 2019, sin tener otras variables interferentes, es decir, que afectó muchísimo a nivel del subsector público esta situación. El subsector público, como saben, que tiene principalmente un nivel de asociados que son de los quintiles más bajos de ingreso. El 76% del subsector público provienen del quintiles 1 y 2 de ingreso. Mientras que en el mismo periodo, comparado al subsector privado, esa diferencia no existió, ¿verdad? En el 2020 no solamente no aumentó la prematurez y la restricción de crecimiento en el subsector privado, sino que incluso disminuyó, aunque no estadísticamente significativo. Ahí vemos un efecto claro de lo que es la inequidad, y también lo vimos dramáticamente en el 2021 con la ola de la P1 famosa, con lo que fue la epidemia de muerte materna en el Uruguay. Hubo realmente una situación absolutamente dramática, y parece mentira que allá haya sido prácticamente olvidada. Murieron 10 mujeres embarazadas durante los primeros 6 meses del año 2021, y eso también tuvo una fuerte discriminación socioeconómica, ya que el 80% de esas mujeres eran del subsector público, solo 2 del subsector privado, una prevalencia mucho mayor en el interior del país que en Montevideo, y también con una prevalencia de comorbilidades muy importantes. El 80% presentaban obesidad y sobrepeso de estas mujeres, estas muertes maternas. Para que ustedes se hagan una idea, pasamos, si comparamos el primer semestre del 2021, en mortalidad materna, pasamos de un histórico que veníamos de entre 14 y 20 muertes maternas cada 100.000 recién nacidos vivos, a 85 muertes maternas cada 100.000 recién nacidos vivos, lo que nos retrotrajo a la década del 80 con respecto a la mortalidad materna, prácticamente a la atención antes de que existieran los CTI en nuestro país. O sea que realmente la marca indeleble que va a dejar esta pandemia es, sin lugar a dudas para nosotros, en el proceso reproductivo, la inequidad con respecto a cómo afecta a la población. Y con respecto al concepto de pansindemia, bueno, hemos insistido en esta idea. Nosotros, unos meses antes de que apareciera en Wuhan el primer caso de SARS-CoV-2, tuvimos la oportunidad de tomar contacto con el informe de la revista Lancet a propósito de la sindemia global, esto que se expresaba antes de la pandemia como la suma y multiplicación de las 3 mayores epidemias que tenía la especie humana en el siglo XXI, cuáles son
la epidemia de la obesidad como enfermedad metabólica o inflamatoria, la epidemia de la malnutrición, fundamentalmente por exceso de alimentos hipercalóricos y con altos contenidos grasos, y la epidemia del cambio climático y su impacto en la salud humana. Estas tres epidemias que se interrelacionan entre sí y se estimulan por diferentes mecanismos, como el reporte lo plantea, por diferentes bucles, realmente genera gravísimos riesgos a nivel de la humanidad toda, pero también en particular en los sectores más vulnerados en sus derechos, ya sea por la pobreza, por la inequidad, por la condición de género, por el país donde vive o la zona geográfica. Múltiples ejemplos últimamente, hasta el volcán que explotó en el Pacífico hizo desaparecer una isla, ¿verdad? Esto afecta más a determinados sectores en determinados lugares. Sobre esa sindemia global, lo que queda claro es que los medios de producción actuales son los que están provocando estas tres grandes epidemias, fundamentalmente la producción de alimentos, que es muy insegura y genera una destrucción del medio ambiente. Y sobre esta sindemia es que nosotros creemos que emerge la pandemia como parte de la sindemia global, ¿verdad? Porque la pandemia COVID-19 se debe en su origen principal a una zoonosis que está provocada fundamentalmente por la facilitación del pasaje del virus del hospedero animal al huésped humano, y eso se da prácticamente por las mismas condiciones que provocan la sindemia global. Por eso es que hablamos de que hay un denominador común estructural en la forma de producción actual que prioriza la destrucción del medio ambiente y las leyes del mercado por sobre la sustentabilidad medioambiental. Esa base estructural está en las dos, en la sindemia y en la pandemia, pero también hay una base biológica que es que la epidemia de la obesidad dentro de la sindemia global es, yo creo que a esta altura del partido, prácticamente está muy claro que es uno de los factores de agravación más importante de la pandemia COVID-19. Por lo tanto, también ahí hay un denominador estructural por la destrucción medioambiental y un denominador biológico por la obesidad. De hecho, este virus parece que se ha adaptado formidablemente al reservorio humano con obesidad. Y si partimos de la base de las cifras brutales de obesidad que hay hoy en la población, ustedes, para tener una idea, en el Uruguay, el 44% de las embarazadas tiene sobrepeso u obesidad en el momento actual. O sea que es una situación realmente dramática, específicamente en lo reproductivo. Por todo eso es que creemos muy importante conceptualizar este tema de la pansindemia, no pensar en términos de que esto es una zoonosis aislada, sino que en realidad es una zoonosis que se origina, se desarrolla y se mantiene por las condiciones en las cuales la humanidad vive hoy, que están dadas por esta sindemia global, y cuando esta situación se mitigue y pase a la etapa de endemia, que todavía no se sabe bien, por supuesto, cuándo va a ser, tener presente que si no se cambian las condiciones estructurales que dan lugar a la sindemia, van a seguir todas las condiciones propicias para una nueva zoonosis, y así podrá sobrevenir el COVID-25, 38 o 43. Pero mientras la humanidad no cambie la estructuración actual que tiene de sus mecanismos productivos y de estas tres epidemias que ha generado, la obesidad, el cambio climático y la malnutrición, probablemente sigamos con este riesgo muy alto de poder tener emergencias sanitarias nuevamente, y para eso hay que prepararnos y tratar de difundir este conocimiento en la opinión pública, que es la única que puede presionar a los tomadores de decisión para revertir la situación actual. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonel, y por tu síntesis. Me parece que estamos ofreciendo buena información y buen material a los que en este momento estamos alcanzando 150 asistentes a la actividad.
lo que a fin de enero parece algo muy bueno. Le vamos a pedir ahora mudamos a la medicina intensiva y le vamos a pedir al profesor agregado Arturo Briva que nos ilustre un poco sobre las diferencias que han notado, que parecen notarse entre las distintas etapas, las distintas olas de la enfermedad, visto de su especialidad. Y lo otro es si realmente esta sobrecarga laboral que han tenido que enfrentar o que están enfrentando es algo nuevo o es algo que ya se venía vaticinando, se venía sufriendo desde la medicina intensiva antes. Arturo, ¿estás por allí? Buen día, Alejandro. Muchas gracias por la invitación a todo el Colegio Médico y un gusto compartir con tantos colegas y amigos esta actividad. En líneas generales, me alineo con varios de los comentarios que se hicieron en presentaciones anteriores. Creo que todos estamos o hemos sentido que en todo este periodo de pandemia hemos tenido la presión como comunidad médica de aumentar nuestra capacidad de trabajo en todos los niveles de atención. Y ese aumento de capacidad de trabajo, ineludiblemente nosotros tenemos que asociarlo a conservar la calidad de la asistencia que brindamos. Porque si bien es cierto que frente a la necesidad de brindar asistencia a un número mayor de pacientes para los que teníamos previsiones, tener algo siempre es mejor que no tener nada, llega un punto en el que tenemos que empezar a tomar decisiones que nos aumenten nuestra capacidad, pero generando buena calidad asistencial. Y eso es un gran desafío, y creo que lo hemos sufrido todos, en todas las especialidades y en todos los niveles de atención. ¿Cómo logramos combinar eso? ¿O cómo logramos que la capacidad y la calidad asistencial vayan por caminos paralelos? Bueno, desde mi visión de la medicina intensiva, y probablemente eso también se aplique a todos los ámbitos de práctica médica, necesariamente tiene que ir de la mano de un sistema que nos permita monitorizar variables que nosotros consideremos relevantes para nuestra práctica asistencial. ¿Por qué? Porque nosotros convivimos en un sistema en el que tenemos que tomar decisiones globales cuando corresponde, pero también decisiones particulares, porque, como todos ustedes saben, la medicina intensiva está desplegada en todo el territorio nacional. Pero la cantidad y la calidad de asistencia que pueden brindar todas esas unidades de medicina intensiva es diferente y está condicionada por muchos factores. Entonces, para la medicina intensiva, la llegada de COVID generó un problema que se vio ya en abril del 2020, con lo que nosotros consideramos nuestra primera ola, pero que viendo cómo ha evolucionado después, la podríamos definir como una onda, nada más. Pero después siguió evolucionando. Si ustedes recuerdan, desde el grupo de medicina intensiva en el GACH, una de las prioridades que se buscó fue la de construir un sistema de monitorización que nos permitiera obtener el acceso a esas variables que consideramos relevantes para poder entender mejor la demanda asistencial que estábamos teniendo, detectar cuáles eran los puntos críticos que hacían que una unidad de cuidado intensivo pudiera estar saturada en una capital del interior del país o en el centro de Montevideo, pero también se vio claramente reflejada esa necesidad cuando en abril del 2021 viene nuestra gran ola de pacientes graves a CTI. Esto mismo, a pesar de que hoy tenemos menos ocupación de CTI, sigue siendo relevante en esta nueva etapa. O sea que nosotros, si queremos realmente construir un sistema de medicina intensiva que pueda aumentar su capacidad y que pueda sostener la calidad de la asistencia médica que brindamos, creo que debe ser un objetivo nacional tener sistemas de monitorización a nivel global y regional que nos permitan identificar eso, para esta o para cualquier otra crisis sanitaria. E idealmente debería extenderse a todos los niveles de atención, porque muy bien decía Clara que teníamos sobrecarga de trabajo, pero también tenemos mucha más incertidumbre por no tener información certera que nos permita definir si es el mismo problema el que puede haber
en la periferia de Montevideo, en Artigas o en Durazno. No podemos pretender que el sistema sea homogéneo y que aplicando una misma solución a todo el sistema funcione de igual manera. Haciendo un poco paralelismo lo que nos ocurrió en abril del año pasado con lo que está ocurriendo ahora, las claves de cómo perdimos el control de la pandemia en abril 2021, creo que tienen mucho que ver con cómo fue evolucionando la enfermedad. Si ustedes recuerdan, uno de nuestros objetivos iniciales como país era la identificación temprana de los casos positivos, el aislamiento de esos grupos para tratar de minimizar la dispersión a partir de un brote. Desde la medicina intensiva, si bien inicialmente no teníamos ingresos de pacientes graves a CTI cuando se identifican los primeros brotes, rápidamente eso empezó a impactar cuando empiezan a perderse las oportunidades de identificación de los pacientes a nivel de la comunidad. Nos quitó la chance de hacer una adecuación de asistencia progresiva a los pacientes. Y pasamos de una etapa en la que nosotros podíamos seguir en cualquiera de los prestadores la evolución de un paciente cuando tenía sus primeros síntomas, cuando se lograba hisopar y se identificaba como caso positivo, ingresaba a un sistema de seguimiento ambulatorio, internación domiciliaria y consulta temprana en un servicio de internación cuando empezaban a aparecer los primeros síntomas de insuficiencia respiratoria. La consecuencia que tuvimos en la medicina intensiva cuando se empieza a desbordar el sistema del primer y segundo nivel de atención es que empezamos a conocer los pacientes cuando llegaban a puerta de emergencia en una situación extremadamente grave que nos condicionaban muchas veces las herramientas terapéuticas que podíamos utilizar con ellos y que notoriamente iban a afectar los resultados de mortalidad de ese grupo de pacientes, ¿no? Luego, cuando la pandemia crece y la internación aumenta, tuvimos el segundo elemento diagnóstico claro de que perdíamos el control de los pacientes graves que ingresaban por COVID cuando cruzamos la barrera de las 650 camas de ocupación de CTI. Si bien nosotros, institucionales y estructuralmente, logramos que la medicina intensiva alcanzara o rozara las 1000 camas en todo el país, fue notorio que los recursos humanos que teníamos capacitados para asistir eran muchos menos y alcanzaban esas 650 camas que eran las que habitualmente tenía nuestro sistema, y cuando pasamos ese límite de ocupación, claramente la cantidad de camas que empezamos a generar libres por altas fue mucho menos que la cantidad de camas libres que generamos por fallecimiento, lo cual creo que fue una demostración bastante clara de que ya habíamos pasado nuestro límite de calidad asistencial y estábamos perdiendo la calidad en función de aumentar nuestra capacidad de ingreso de pacientes a cama de cuidados críticos. ¿Cómo podemos perder el control en esta situación? Si nos adherimos a la visión que se mencionaba previamente, de que esta no es una ola que va a afectar al CTI, bueno, yo no estoy tan seguro de eso. En líneas generales, nosotros podemos perder el control en CTI de esta pandemia, primero por volumen, como lo decían al inicio de la charla. Si la diseminación comunitaria de la enfermedad es tan grande, probablemente aparezcan casos graves y que por volumen van a impactar en cuidado intensivo. La gravedad de los pacientes que ingresan es otro factor a considerar. Este sería, en esta ocasión puntual, un factor que nos podría proteger, porque si los pacientes que ingresan por COVID son menos graves que los que tuvimos en abril del año pasado, eso nos permitiría responder mejor a esta demanda asistencial, pero notoriamente tenemos una afectación de la capacidad en función de la cantidad de recursos humanos capacitados que tenemos para asistir a los pacientes. Si ustedes recuerdan, en el año pasado, todo el país hizo el esfuerzo de priorizarnos a nosotros, a la comunidad médica, como uno de los primeros grupos de interés, recibir la vacuna como una forma de protección para que pudiéramos estar allí en el lugar donde los pacientes necesitaban la asistencia. Por otro lado, desde las sociedades científicas, desde la Facultad de Medicina, todos los grupos de interés de la medicina nacional, se hizo mucho hincapié en tratar de conseguir las mejores herramientas de protección personal, el entrenamiento de todo el personal, porque eso era la segunda barrera que teníamos para no ser nosotros víctimas de la enfermedad que estábamos tratando de combatir. Y creo que en eso fuimos bastante efectivos. Ahora, esta
este ausentismo que tenemos tan marcado, que nos está debilitando todos los equipos de asistencia y que está debilitando a las dotaciones que trabajan en cuidados intensivos, ¿dónde se están contagiando? No se están contagiando de los pacientes, se están contagiando a nivel de la comunidad, en la vida diaria. Al día de hoy, un integrante del equipo de salud que no puede ir a trabajar al CTI, lo hace por 3 motivos, o porque es COVID positivo, o porque es conviviente de un caso positivo, o está con síntomas y está esperando recibir su hisopado para confirmar si tiene o no la infección por coronavirus. Entonces, en cualquiera de esos 3 casos, no es el trabajo con los pacientes lo que está marcando la chance aumentada de ser COVID positivo. Y eso es lo que hoy nos está debilitando todas las dotaciones en todo el país y nos está limitando nuestra capacidad de asistencia. Y corremos el riesgo de que en esa combinación de cantidad de pacientes, gravedad de los pacientes ingresados y cantidad de recursos humanos que tengo para responder al problema, es que podamos afectar nuevamente la calidad. Eso viene de la mano también con esa pregunta que circula por la sociedad y que muchas veces intenta minimizar la importancia del problema, es si un paciente ingresa a CTI por COVID o con COVID. Si bien es un tema interesante de debate y puede ser importante al momento de definir una causa de muerte, es decir, bueno, este paciente falleció porque el COVID fue el motor principal de su enfermedad, o por el contrario, tenía COVID pero la causa de fallecimiento fue otra. Si bien eso es importante para definir una causa de muerte, para el momento de la calidad de asistencia, para mí no me hace mucha diferencia saber si mi paciente ingresó a CTI por COVID o con COVID. Y esto para mí es muy claro, porque nosotros ahora no estamos ingresando pacientes a cuidados intermedios o CTI porque no tengamos capacidad de aislamiento en otros sectores de internación, sino que ingresan porque tienen alguna condición física, alguna inestabilidad que los lleva a necesitar un monitoreo más estrecho, tanto en cuidados intermedios como en cuidados intensivos. Entonces, cuando mi paciente ingresa, de por sí tiene un motivo para ingresar, y si a ese motivo yo le agrego el COVID, voy a tener mucha más dificultad para atender. Por ejemplo, un paciente que es un politraumatizado grave, en el cual el COVID no tuvo ninguna responsabilidad en su accidente de tránsito, cuando ingresa y se hisopa y es positivo, se exige a todo el sistema que se trate con medidas de aislamiento que dificultan la asistencia. Entonces, ya para mí no pasa a ser un problema si este paciente tenía COVID como enfermedad principal o como enfermedad asociada. Voy a tener más dificultad para atenderlo por las medidas de aislamiento que tengo que llevar adelante, que son las adecuadas y son las correctas. Pero eso, inherentemente a su condición de paciente positivo, me va a hacer bajar la calidad asistencial. Y eso es una preocupación que debemos transmitir siempre. Por más que mi paciente tenga un hisopado positivo como causa accesoria, seguro va a repercutir en mi capacidad y en la calidad de la asistencia que voy a darle. Como uno de los últimos puntos que quería mencionarles, estamos bastante acostumbrados a estar midiendo la ocupación del CTI y la cantidad de pacientes dentro de esa población de críticos que tienen COVID como una medida de monitoreo de la marcha de la pandemia. Sí es cierto que es un número que es bastante fácil de determinar, pero no podemos olvidar que estamos basando nuestro sistema de monitoreo probablemente si no es el último, en el penúltimo eslabón de la cadena asistencial. O sea que si yo voy a esperar a tomar medidas de salud pública basándome en la ocupación de camas de CTI y en la cantidad de pacientes críticos que tienen COVID, probablemente me estoy exponiendo a tomar medidas que puedan ser inefectivas, porque estoy midiendo algo en un sector donde no tengo mucha chance de impactar o de torcer ya la evolución del paciente, o a destiempo, porque me estoy enterando tarde de la gravedad de un problema que se originó hace 10 días en la comunidad. Con todo esto lo que quiero resumir es que si bien estamos acostumbrados a recibir un paquete de números diarios, yo me animo a decir que desde marzo de 2020 hasta hoy, como muy bien decía Clara, no parece que hayamos aprendido la lección. Y no hemos sido capaces de establecer un sistema de monitoreo que por lo menos nos dé una paleta de datos creíbles, ajustados a las herramientas que tengo que aplicar
tanto en intensidad como en lugar y en tiempo para que esa medida sea efectiva. Y creo que eso debería ser una preocupación nacional, porque vamos a tener muchas más crisis sanitarias en el futuro. Y creo que nuestro mejor legado para adelante es, con aciertos y errores en el manejo de esta pandemia, construir un sistema que nos permita conocer mejor las distintas realidades de la medicina nacional y cómo ir mejorando nuestra respuesta en cantidad y en calidad. Con lo último que preguntabas, Alejandro, la necesidad de recursos humanos en medicina intensiva viene desde hace tiempo. Esta pandemia lo que hizo fue poner en la tapa de los diarios un problema que viene avanzando desde hace muchos años. Necesitamos más gente con mayor capacitación, con menos burnout, para poder dar su máximo esfuerzo en la atención de estos pacientes. Y necesariamente tenemos que caminar hacia un sistema que progresivamente no solo evalúe la necesidad de recursos, sino que genere las herramientas para que estos recursos en todas las áreas de atención al paciente crítico vayan aumentando en cantidad y calidad, ¿sí? El objetivo nacional no debería ser tener 1000 camas de CTI, sino tener mejor personal, más entrenado, acorde a la cantidad de camas que podríamos generar. Bueno, muchísimas gracias, Arturo, y creo que sí, que contestaste las expectativas que teníamos. Vamos a seguir ahora con la doctora en Ciencias Biológicas, con Pilar Moreno, que es profesora adjunta e investigadora del Instituto Pasteur. Pidiéndolo que nos ilustre un poco de cómo es esta competencia entre las distintas variantes y qué características, en su opinión, tiene esta variante Omicron o como estamos aprendiendo hoy, estos subtipos de Omicron que hacen que tiene un comportamiento clínico distinto a las anteriores. Doctora. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, y muchísimas gracias, Alejandro y Lucía, por la invitación a participar. Bueno, básicamente, quizás lo primero que hay que entender por qué surgen las variantes. Generalmente, el tema de las variantes ocupa, pero realmente nosotros que somos virólogos, Gonzalo que está en el panel también, lo puede decir claramente, no es algo que nos sorprenda. O sea, parte de la biología del virus es cambiar, ¿no? O sea, el virus cada vez que replica en nuestro organismo tiene que copiar su material genético y en ese proceso va ingresando mutaciones. Las mutaciones claramente ingresan de forma aleatoria, no hay un patrón determinado, pero eso hace que, por un lado, esas mutaciones puedan generar, digamos, algún perjuicio al virus y ese linaje probablemente se extinga. Puede ser que esas mutaciones no le generen nada y el virus quede como está, o eventualmente, como es el caso de las variantes de preocupación, tenemos el caso de mutaciones que le confieren ventajas al virus. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de ventajas? Un poco lo que hemos estado viendo, o sea, aumento en transmisibilidad, aumento en virulencia, como vimos con Delta, también la capacidad de evadir la respuesta inmunitaria generada por las vacunas o también por la enfermedad natural, o sea, por infecciones previas. Y bueno, y básicamente, como les decía, o sea, es parte de la naturaleza y es parte de lo que podemos esperar del virus. Y es lo que nos da esa incertidumbre, ¿no? O sea, no saber cómo va a evolucionar. De hecho, como bien mencionaba Gonzalo previamente, o sea, Omicron tiene una característica que es el tropismo de hospedero, que lo aumenta. Entonces, si Omicron ahora puede infectar a otras especies, y no sabemos cómo va a ser la evolución del virus. Puede eventualmente adquirir nuevas mutaciones y volverse a introducir al humano, es una posibilidad y es una de las explicaciones que se manejaron frente a la emergencia de Omicron. Creo que en este sentido lo que es importante manejar es un poco lo que decía Rodolfo cuando empezó a hablar, la importancia de hacer una vigilancia genómica en tiempo real. Yo ahora les quiero compartir y quiero contarles un poquito de ese trabajo. Creo que muchos de los aspectos de las preguntas que teníamos fueron respondidas a lo largo de esta presentación. Creo que lo que no se abordó fue el tema de la vigilancia genómica, y me parece que está bueno mencionarlo. ¿Cuál es el trabajo que estamos haciendo en Uruguay para la vigilancia genómica? O sea, para poder evaluar, bueno, qué es lo que está circulando,
qué es lo que eventualmente puede circular, la aparición de nuevas variantes, y bueno, y eso es parte del trabajo que hemos venido realizando desde marzo en el marco de un consorcio. Les voy a compartir brevemente, porque quiero ver si compartir los resultados. Básicamente era un poco lo que decía, o sea, nosotros nos encontramos en el marco de la pandemia, que habíamos, digamos, desarrollado los kits que pudimos distribuir gratis a todos los laboratorios. Se montaron laboratorios de testeo, esto estamos hablando del inicio de la pandemia, se formaron recursos humanos, desarrollamos protocolos para evaluar aguas, para evaluar superficies, y siempre parece que todo lo que hacemos no es suficiente porque aparecieron las variantes. Entonces, esto refuerza un poco lo que les mencionaba anteriormente, la importancia de la vigilancia genómica en tiempo real para aportar evidencia que sirva de insumo para la toma de decisiones de salud pública. En este contexto se estableció un grupo de trabajo interinstitucional de vigilancia genómica, formada por grupos de la Universidad de la República, el Instituto Pasteur, el Ministerio de Salud Pública, Sanatorio Americano y más recientemente ATGEN. Y básicamente, ¿qué es lo que buscamos en realidad con este grupo de trabajo? Bueno, que los centros de diagnóstico nos remitan las muestras positivas, y a partir de esas muestras positivas nosotros desarrollamos PCRs, o sea, test muy similares a los que utilizamos para el diagnóstico, pero en este caso nos permite diferenciar entre variantes de preocupación, que es lo que más importaba en realidad al inicio de vigilancia. O sea, nosotros empezamos a trabajar en el momento que P1 se estaba diseminando, y bueno, y pudimos ver, como van a ver en los resultados, claramente el ingreso de P1, pero básicamente entonces las muestras positivas las testeamos entonces con un protocolo inicial de PCR, y luego secuenciamos para confirmar aquellas que son variantes de preocupación, pero también secuenciamos aquellas que no parecen ser variantes de preocupación, pero eventualmente podrían configurar en algún momento alguna variante de interés. Entonces, básicamente el trabajo lo centramos de esa forma, o sea, todas las semanas estamos recibiendo, obviamente dependiendo de la cantidad de muestras que hay, en un momento las muestras positivas eran pocas, recibíamos pocas muestras, pero básicamente estamos recibiendo 300 muestras semanales para poder implementar el algoritmo y saber, bueno, eventualmente cuáles son las variantes que circulan en el país. Y acá lo que les quiero mostrar, esta es la primera etapa hasta septiembre del 2021. En esta gráfica lo que podemos ver es en el eje de las X los meses. Esto es en una base de 5.000 muestras más o menos. Y vemos que en noviembre-enero lo que ven en azul son variantes que no eran de preocupación. Y ya vemos que en febrero, ahí en naranja, pudimos evidenciar la entrada de la variante gamma. Y lo que vimos fue que en los meses siguientes, hasta julio, gamma rápidamente desplazó al resto de las variantes, configurándose la variante predominante. Y acá me quiero detener un segundo para mostrarles que en un trabajo realizado en el marco de este grupo pudimos establecer la entrada de gamma en febrero. O sea, estos trabajos a nivel de genómica nos permite también establecer por, digamos, diferentes abordajes cuándo fue el ingreso de la variante. Y acá lo que vemos en esta gráfica, en rojo se ven los números de casos, en gris la movilidad, y en esta franja gris vemos la fecha que estimamos el ingreso de P1. Entonces, claramente vemos que a mediados de febrero, el ingreso de P1 y el aumento de la movilidad generó el aumento de casos y la primera ola que vimos en Uruguay. Además, con estos datos lo que pudimos establecer es este tipo de abordaje que son los árboles filogenéticos. No quiero ir en detalle, pero básicamente acá lo que hacemos es comparar secuencias genéticas de variantes P1 del resto de la región y del mundo, y en rosado lo que pueden ver son los genomas de las variantes gamma que nosotros pudimos detectar. Y lo que vemos, que me interesa que vean, es que se agrupan como en diferentes grupos. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que no hubo solo una introducción, sino que P1 ingresó múltiples veces en febrero para configurar después lo que fue la primera ola. Y además esos ingresos dieron lugares a clúster de diseminación local, o sea, esos ingresos lo que hicieron fue diseminarse. Entonces, volviendo a esta gráfica, vemos que hasta julio entonces tuvimos predominancia de gamma, y a raíz de, bueno, en ese momento, el retorno de vacaciones de julio, se realizó un trabajo muy exhaustivo con el Ministerio de Salud Pública, evaluando a la gente que provenía del exterior, y lo que vimos es que del exterior y por el aeropuerto entraron todas las variantes. Básicamente el aeropuerto fue un colador, era algo esperable,
por la alta transmisibilidad que tenían muchas de estas variantes, y vemos que a pesar de que entraron todas las variantes, solo Delta fue la que se diseminó localmente, y en verde podemos ver cómo ya en septiembre, si bien la cantidad de muestras eran pocas, porque sabemos que Delta no configuró una ola en el país, sino que claramente la vacunación amortiguó, digamos, el despegue de Delta, pero básicamente ya en septiembre Delta pasaba a ser la variante predominante. Entonces, ¿qué pasó a partir de septiembre? Bueno, básicamente esta gráfica muestra lo mismo que mostraba antes. Las diferentes tonalidades de colores se refiere a lo que encontramos por PCR y por secuenciación, pero quiero que se queden básicamente en julio en celeste podemos ver gamma, en naranja vemos como ya en agosto delta, empieza a ser predominante septiembre, octubre, noviembre, y en violeta empezamos a ver lo que fue Omicron. Esto es sobre un total de 6.000 muestras que hemos ido analizando a lo largo del tiempo, y lo que nos permitió este trabajo establecer primero que la primera muestra de Omicron detectada en Uruguay fue del 14 de diciembre del 2021, que era un paciente que no tenía contacto con viajeros y no había viajado, por lo cual estábamos hablando de que ya ese paciente probablemente podía estar hablando de una circulación comunitaria. De hecho, después detectamos en diciembre muchas muestras de personas que no habían viajado y que no habían tenido contacto con viajeros. O sea, estamos hablando que ya a mediados de diciembre podíamos hablar de que Omicron tenía una circulación comunitaria, y vemos cómo rápidamente ya en las primeras 2 semanas de enero Omicron se come al resto de las variantes. Hoy en día, con los datos que tenemos del informe que realizamos la semana pasada al Ministerio, claramente el 90% de las muestras que analizamos son Omicron ya hasta el 14 de enero, las muestras analizadas hasta el 14 de enero. Esto nos habla de la gran transmisibilidad que tiene, y un poco la pregunta que planteaba el Nietzsche, esta transmisibilidad viene dada por, primero, por los cambios que tiene esta variante a nivel de lo que es la proteína Spike, se une de forma más fuerte a los receptores. Además, como decía Gonzalo Bello también, los estudios en animales muestran que esta variante replica mucho mejor en lo que es el tracto superior, y también se ha visto que se detecta de manera muy buena en saliva, que nosotros hicimos varios estudios en saliva, y la detección era heterogénea, digamos, había pacientes que se detectaban muy bien en saliva, otros no. En el caso de Omicron, muchas veces se detecta primero en saliva antes que en hisopado nasofaringeo, lo cual es un dato importante y nos puede mostrar de la alta transmisibilidad que tiene a nivel de las gotículas al hablar, y bueno, y esa es una de las características que puede hacer que esta variante sea muy transmisible. Y al ser muy transmisible, esto es como una carrera de 100 metros. Si tenemos una variante que se mueve mucho más rápido y que transmite mucho mejor, claramente va a ir desplazando de alguna manera a las otras variantes que se transmiten menos. Básicamente estamos hablando que si Delta una persona podría infectar entre 5 o 7 personas, en el caso de Omicron esto puede ser hasta 12 personas. Claramente la transmisibilidad es mucho mayor, y esto explica por qué ha desplazado de una forma muy rápida a Delta. Eso básicamente, y solo para compartirles esta imagen que es de Ignacio Ferrés, que me parecía que estaba interesante porque muestra los casos, los pacientes en CTI, los fallecidos a lo largo del tiempo, y solapado tenemos el porcentaje de vacunación, y vemos en abril-julio cómo tenemos el pico de gamma con el aumento de casos, aumento de CTI, aumento de fallecidos, y con digamos, lo que fue la progresión del programa de vacunación. A la entrada de Delta, que fue en julio, no vemos ya el pico de casos, y no vemos ni pico de casos, ni pico de CTI, ni pico de fallecidos, y como ya en enero, con este porcentaje de vacunación, vemos que Omicron se despega en casos, y hay un desacople, si bien obviamente el gran número de pacientes con Omicron hace que aumenten los pacientes en CTI y los pacientes también fallecidos, pero no está acoplado al gran número de casos que tenemos. O sea, básicamente voy a ver, bueno, eso era un poco lo que les quería contar, y me quedé con una pregunta que le hicieron a Susana con respecto a los test de antígeno negativos, ¿no? Con personas con síntomas. Eso se ha reportado, hay reportes, y me gusta aclararlo porque han salido varios reportes. Yo
también varios conocidos me comentaron eso, y buscando bibliografía, lo que se ha visto es que en personas vacunadas, la infección por Omicron, primero lo que genera es un gatillo de la respuesta inmune, y los primeros síntomas que vemos, con fiebre, malestar, son debidas a la respuesta inmunitaria generada por el paciente y no a la acción del virus. O sea, tenemos síntomas, pero el virus todavía no replicó lo suficiente para positivizar el antígeno. Entonces, eso está bueno porque la gente va con síntomas, se hace un antígeno y dice, tengo síntomas, soy antígeno negativo, es otra cosa, y muchas veces es SARS-CoV-2, simplemente que al virus no le dio el tiempo para replicar lo suficiente para llegar entonces a un nivel detectable. Y eso me parece que es algo que también, para manejar en el cambio a veces de los protocolos, ¿no? Como bien decían, a veces nos seguimos rigiendo por protocolos de variantes anteriores, y esta variante es diferente. De hecho, sabemos que un paciente infectado al tercer, cuarto día ya puede estar infectando. O sea, a veces testear el séptimo día es como hasta muy lejos. Podríamos ir mucho más rápido, aislando pacientes mucho antes y generando la red de contactos para poder frenarlos. Pero ciertamente Omicron hace un cambio en el paradigma. Cuando pensamos que esto podía como, ¿no? Aflojar, aparece Omicron, y como decía Gonzalo, hay sublinajes de Omicron que están en estudio, y esto es una realidad que va a seguir pasando. Yo creo que lo que no tiene es que como que alarmarnos, sino como alertarnos y estar atentos a ver qué es lo que pasa. Y por eso la vigilancia genómica termina siendo tan importante. En el caso de Omicron, la detecta Sudáfrica, que el continente africano es el país que mejor vigilancia hace. Pero bueno, estaría bueno también poder focalizar y hacer vigilancia en otras regiones que no tienen en este momento la capacidad, y que son bolsones donde la vacunación es baja, la vigilancia es baja, y son bolsones donde se pueden generar más fácilmente nuevas variantes, porque cuanto el virus más replique, mayor probabilidad tenemos de que alguna mutación le confiera alguna ventaja al otro. Así que bueno, básicamente era eso lo que les quería comentar. Les agradezco nuevamente por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Nos contestó un montón de preguntas y, como suele ocurrir, nos generó otras tantas o más, y sobre todo demostró a los asistentes de que desde la academia, desde la ciencia y desde la UDELAR, hay muchísimo más información para aportar y para difundir al país de la que de repente se puede leer en Twitter o en los diarios. Así que muchas gracias. Vamos de vuelta a exigir a la doctora Susana Cabrera, que ya fue presentada, infectóloga, que además de estar trabajando un lunes de enero, está trabajando el día de su cumpleaños, así que mérito triple. Que nos cuente un poquitito si es verdaderamente tan distinto el comportamiento de esta variante, si es verdad que, como se ha dicho por ahí, estamos hablando casi de otra enfermedad, o nos estamos apurando a juzgar las consecuencias actuales y a mediano plazo de esta infección. Susana. Bueno, gracias. Estoy festejando en un Zoom con 104 personas, así que no está mal. Y las que te escuchan por YouTube todavía, que bueno. Todavía, así que creo que es el cumpleaños, la fiesta de cumpleaños más grande que tengo. Bueno, creo que ya se ha hablado bastante en esto de que estamos aprendiendo, y que me parece que ese mensaje de que no podemos extrapolar de lo que pasó con las otras variantes hacia esta es sumamente importante. El comportamiento es claramente diferente a nivel individual, y sobre todo entre personas vacunadas y sin comorbilidades. Realmente las manifestaciones son leves. Y yo capaz que voy a jerarquizar unos pocos puntos respecto a esto, pero para que no pasen desapercibidos. Uno es de lo que planteaba Clara, capaz que lo que también tenemos que preguntarnos es si la gestión de casos es la adecuada, cuando ella plantea no podemos seguir y los llamamos después que están de alta. Y realmente la pregunta es, ¿hay que seguirlos? ¿Hay que hacer un seguimiento de estos pacientes si no tienen comorbilidades? ¿No habrá que gestionar y planificar de otra manera los aspectos asistenciales? ¿Por qué
porque ya lo dijeron los demás, y lo vivimos en la ola previa, lo vivimos en la pre-ola, preparándonos para la ola. Dejamos de diagnosticar, en el caso de las enfermedades infecciosas, hubo un 30% menos de test diagnóstico de VIH realizado, lo mismo pasó con la tuberculosis, y eso implicó, o va a implicar un aumento de casos con diagnósticos tardíos, que lo vamos a ir viendo a mediano y a largo plazo, con un impacto mucho mayor en la población, una mayor transmisibilidad, que también lo vamos a ver. También ha impactado en las enfermedades crónicas, como ya sabemos, y Lucía en cáncer nos ha enseñado muchísimo en esto. Entonces, es muy difícil el equilibrio de dar una buena respuesta a esta pandemia sin evitar descuidar las otras enfermedades. Y quizás lo que falta es como una mirada más de gestión, más global, de cómo hacer para gestionar casos que son leves, que el objetivo principal en este momento debería... Susana, te muteaste sin querer. No sé en qué momento, pero capaz que está. Esto de que capaz que lo que habría que poner más cabeza es en cómo gestionar esta pandemia, que a nivel individual quizás va a tener menor impacto, poniendo el pienso en mejorar o evitar la transmisibilidad para que no llegue a las poblaciones más vulnerables y no descuidar tanto, como ya nos pasó, las otras enfermedades crónicas, infecciosas y no infecciosas, o la salud sexual y reproductiva, con los ejemplos que nos decía Leonel hace un rato. Eso por un lado, y que me parece muy importante. Lo otro que quiero destacar, que me anoté, es que no hemos aprendido las lecciones importantes. A nosotros, el ejemplo de VIH que pongo siempre es, bajó muchísimo el testeo, pero cuando vimos a aquellas personas que ya estaban vinculadas al sistema de salud y bajo tratamiento, se logró que se mantuvieran bajo tratamiento y vinculadas al sistema porque hicimos uso de otras herramientas y se desplegaron acciones muy positivas, tanto en el subsector público como privado, como por ejemplo descentralizar el envío, la farmacia, ¿no? Generar el envío de medicamentos, facilitar la teleconsulta, que a cantidad de pacientes, y en esta enfermedad específicamente les viene mucho mejor. Salimos de la ola y todo volvió a ser presencial, con todos los corredores llenos de gente. Entonces, y con gente que deja de ir porque le cuesta mucho más ir a una consulta presencial, y lo estoy hablando en VIH, donde posiblemente en una enfermedad infecciosa crónica con esas características se puede hacer un control presencial mucho más esporádico y no tan periódico como requieren otras enfermedades. Ese es un aspecto que quería destacar. Y por último, con respecto al testeo, creo que daría para discutir muchísimo, por el cambio de estrategia de testeo que hemos visto. Y Pilar ahora hacía mención a la respuesta respecto a los antígenos, me parece, te agradezco, muy interesante, y eso explica que muchos pacientes los estamos viendo con antígeno negativo, con síntomas símil COVID o like COVID. Entonces, este protocolo de que haga un test de antígeno inmediato a una persona que tiene un cuadro sintomático sospechoso de COVID, y si es negativo, no es COVID o no le hago nada más, no debería adecuarse a este conocimiento. No es la manera correcta. No le estamos informando a la población que un test de antígeno negativo no descarta la enfermedad. Y eso, de alguna manera, también está promoviendo que se bajen los cuidados y que el objetivo de reducir la transmisibilidad, al menos con lo que podemos hacer, que son medidas no farmacológicas individuales, se esté perdiendo. Y creo que esa estrategia de comunicación es fundamental. Lo digo para esta situación, como para otras, con los cambios de protocolo de testeo que nos están dejando en riesgo de comunicar que no se tiene COVID, como el no testear asintomáticos convivientes, y capaz que la comunicación es, aunque seas asintomático, no te voy a testear porque no tenés riesgo, pero comportate como si lo tuvieras, porque si el lugar de mayor transmisibilidad es entre los convivientes, fue así antes y esto es así ahora. Entonces, tendríamos que
me incluyo, porque quizás lo podemos hacer también desde el colegio médico, mejorar la comunicación para que la ciudadanía pueda entender mejor y puedan también, tenemos que contar con esa herramienta que es la comunicación, y que cada uno también pueda entender un poco más cómo funciona esta pandemia y cómo nos tenemos que cuidar. Bueno, dejo por acá porque estamos sin tiempo y hay muchas cosas interesantes para debatir. Sin duda. Muchísimas gracias, Susana, y vamos a pedirle ahora al profesor agregado Ricardo Silvariño, internista, nefrólogo. Tenemos ya de los anteriores expositores una visión del primer nivel de atención, de la epidemiología, de los CTI, pero ¿cómo ha afectado esto los procesos asistenciales de los pacientes ingresados en general, Ricardo? ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, muchas gracias por la invitación, me sumo al agradecimiento colectivo y creo que es una instancia muy rica de intercambio. Yo capaz que hago en un minuto nada más una puesta a punto de los datos sobre salud renal, que creo que son bastante representativos de algunos aspectos de cómo ha sido la asistencia de los pacientes con enfermedades crónicas. Y creo que, bueno, simplemente mencionar algunos datos nacionales que son sobre todo del año pasado y algunos cambios con lo de ahora. Nosotros tenemos datos nacionales de cómo impactó la pandemia en la asistencia de los pacientes con enfermedad renal. Entonces, le voy a dedicar 1 minuto y medio a cada dato, y es uno en 3 poblaciones: los pacientes con enfermedad renal crónica fuera de diálisis, los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis y los pacientes con enfermedad renal crónica trasplantados. De los pacientes con enfermedad renal crónica fuera de diálisis, nosotros contamos con un programa de seguimiento, que es el programa de salud renal, en el cual están incluidos 20.000 pacientes, y el dato que tenemos de toda la etapa previa a la llegada de Omicron es que sobre esos 20.000 pacientes expuestos se infectaron más o menos un 1.7% por COVID en el periodo principalmente 2021-2022. Y que la mortalidad de ese grupo de pacientes fue significativamente superior al de la población general, fue de 9.3%. O sea que casi 1 de 10 pacientes con enfermedad renal crónica se murieron. ¿Qué pasó en ese periodo de tiempo con el seguimiento clínico de esos pacientes? El ingreso al programa de salud renal, que es un ingreso voluntario por parte de los nefrólogos que asisten a esos pacientes, cayó un 64%. O sea que más de la mitad de los pacientes no fueron ingresados al programa de seguimiento. Y de los pacientes que ya estaban en el programa de seguimiento, los controles, digamos, el número de pacientes controlados se redujo un 20% con respecto a años previos. O sea que ingresaron la mitad nuevos al programa, y de los que ya estaban durante 2021 y 2022, se pudieron controlar clínicamente 1 de 5. ¿Y cómo fue la calidad de esos controles? Analizamos nosotros hasta noviembre del año pasado 2 marcadores para nosotros de calidad, y es que si se les tomaba la presión arterial en los controles clínicos y se registraba el peso, y hubo un descenso de 44% en la toma de presión arterial y casi 50% en la medida del peso. O sea que, en resumen, menos ingresos a un programa de seguimiento crónico, menos cantidad de controles, o sea, a un 20%, y peor calidad de los controles, o sea, con los marcadores de calidad de los controles por la mitad. Esa es la población con enfermedad renal crónica fuera de diálisis. ¿Qué pasa con los pacientes en diálisis? Nosotros relevamos lo que pasó durante 2021 y 2022. Más o menos hay unos 2.900 pacientes en diálisis en Uruguay en ese periodo, con oscilaciones en los distintos meses, y de esos pacientes 18% tuvo COVID en ese periodo de tiempo, o sea, COVID demostrado por PCR. ¿Ah? De esos pacientes, el 40% de esos pacientes, el contagio del COVID fue intradomiciliario, y la mortalidad fue de 22%, similar a la mortalidad que tuvo España. O sea que, digamos que 1 de cada 5 pacientes en diálisis crónica tuvo COVID, y de los que tuvieron COVID, 1 de cada 5 se murieron. O sea que claramente es una población susceptible y que se infectó. También relevamos lo que le pasó con las vacunas a esos pacientes. Entonces, con un kit desarrollado por la Facultad de Medicina, el Instituto Pasteur y ATGEN, en una población más chica de esos pacientes, vimos a ver cuántos pacientes generaron anticuerpos frente a la vacunación, y sobre una población de algo de 100 y algo de pacientes,
después de la segunda dosis, 20 días después de la segunda dosis, 80%, más de 80% tenía anticuerpos contra la vacuna, generado contra la vacuna. ¿Qué pasó con la población de trasplantados renales? La infección por COVID de trasplantados renales, que también la relevó un grupo de colegas de la Asociación de Trasplante del Uruguay, de trasplante renal del Uruguay. Hasta el año pasado, 9.7% de los trasplantados, o sea, 1 de cada 10 tuvo COVID, y la mortalidad fue del 17%, también alta. ¿Ah? Y relevaron en un reciente trabajo con una publicación muy importante encabezada por la doctora Seija, la respuesta humoral a la vacunación, en la que participó también el Instituto Pasteur, y 29% presentaron seroconversión, o sea que presentaron seroconversión un número 10 veces más bajo que la población general, o sea que la respuesta a la vacuna fue muy inferior en la población de trasplantados. ¿Y qué pasó con los trasplantados que requirieron hospitalización? Relevamos todos los ingresos de los trasplantados durante 2020 y 2021 a los centros nosocomiales de todo el país, y fueron, de esos pacientes ingresaron un 61% de los que requirieron ingreso hospitalario tuvieron que entrar a CTI, muchísimo más alto que la población general, y de esos pacientes casi un 90% tuvo un deterioro de la función renal, con una mortalidad del 43%. O sea que hasta ahora de los datos que nosotros tenemos, solo comentarles, tener enfermedad renal claramente los hace muy vulnerables a los pacientes. Estos pacientes tuvieron más infección por COVID, con mortalidades muy altas. Fíjense que en diálisis 1 de 5, en trasplante casi 1 de 5, y en población no diálisis, no trasplante, casi la mortalidad fue del 10%, o sea que en todos fue más alto que la población general. ¿Y qué estamos viendo ahora con la variante Omicron? Y bueno, como no tenemos un dato todavía de un corte a nivel país, pero en estos días estuve haciendo como un llamado a varios centros de hemodiálisis, que nosotros los tenemos, no son centros centinelas, pero son centros de referencia porque manejan población heterogénea y un número importante de población. Y me gustaría solo comentarles que la situación actual con el tema es que casi entre 8 y 10% de los pacientes en hemodiálisis ahora tienen infección por COVID con la variante Omicron. O sea que claramente hay una prevalencia de infección muy alta en estos meses. ¿Ah? De esos pacientes, mayoritariamente la mayoría tienen síntomas respiratorios altos, rinitis, odinofagia y cefalea, en congruencia a lo que Susana expresaba de las manifestaciones clínicas, cosa que en la versión anterior, en las variantes previas, nosotros veíamos que los pacientes en diálisis tenían otro tipo de manifestaciones, o sea, tenían manifestaciones respiratorias, pero un conjunto grande de pacientes tenía manifestaciones digestivas o extrarrespiratorias de otro tipo, y ahora claramente son muchos síntomas respiratorios altos y cefalea. Tenemos más positividad de los test antigénicos por algún motivo, o sea que recién Pilar mencionaba que hay muchos test negativos y eso no implica que no tengan COVID. Acá nos pasó diferente. Posiblemente pasa que estos pacientes, cuando empiezan a manifestar síntomas, capaz que tienen una carga viral más alta este grupo de pacientes, y es por eso que la positividad de los test antigénicos, y ahora en este momento ha sido una herramienta que ha servido mucho para lo que ha sido la organización asistencial, porque nosotros con un test rápido ya sabemos a qué área derivar al paciente, sobre todo los que están en hemodiálisis crónica. Y la verdad que en estos días, y cruzo los dedos, hemos visto pocas formas graves, o sea, muy pocos pacientes en hemodiálisis crónica, están todos vacunados, ¿no? Es una población que prácticamente el porcentaje de vacunación supera está próximo al 90%, o sea, se vacunaron todos los que se pudieron porque se vacunó en los centros. Entonces, el ingreso a CTI es bajo, y a diferencia de las otras variantes, ahora el contagio es más nosocomial que intradomiciliario. O sea, en la vuelta anterior teníamos una alta tasa de contagio domiciliario o en los traslados a diálisis, y ahora hay un más alto nivel de contagio nosocomial. Entonces, bueno, esos son los datos sobre la enfermedad renal en Uruguay, sobre todo en el correr del 2021, y este cambio que hemos visto en la población de hemodiálisis crónica. Y claramente voy a puntualizar un único aspecto, es que al igual que en las otras áreas de la salud, estamos con un déficit importante de recursos humanos, o sea que no somos la excepción. Eso probablemente repercuta claramente en los controles y en la asistencia de los pacientes. Ya vieron que fue una población muy desfavorecida en el control clínico periódico, o sea, bajaron casi a 1/5 los controles de esta población. Y bueno, ese es un aspecto sobre
el cual estamos tratando de generar algunos cambios asistenciales para poder mejorarlo. Muchas gracias, Ricardo. Vamos ahora a pasar a nuestra última integrante del panel y actual presidenta del Colegio Médico Uruguay, a la doctora Lucía Delgado, ahora su carácter de profesora, oncóloga, y que ha trabajado en cómo ha afectado esto a la prevención y en los controles, la pandemia en la patología oncológica. Lucía, ¿estás por allí? Sí, gracias Alejandro. Qué desafío, porque llevamos un atraso, digo, en el tiempo que compromete la discusión, pero ya nos estamos reorganizando para ver si podemos extender el tiempo mañana o empezar media hora antes, porque es clave tener un espacio de intercambio y discusión entre todos los participantes. Y bueno, y ya les vamos a estar anunciando sobre el final de la jornada de hoy cómo estaríamos promoviendo que eso finalmente sea posible. Bueno, gracias otra vez Alejandro, intentaré ser bien breve, ¿verdad? Y tratar de responder lo que sabemos y las preguntas que nos hacemos en forma concisa. Que el cáncer es importante, que es la segunda causa de muerte en el mundo y en el Uruguay, pero que en el Uruguay, así como en otros 48 países con alto índice y muy alto índice como Uruguay de desarrollo humano, ya es la primera causa de muerte, todos lo sabemos. Y en consecuencia, pese al retraso, agradezco y hago uso de estos minutos para poder hacer algunos aportes. ¿Qué pasa con los pacientes oncológicos? Ya con la primera ola quedó claro que los pacientes oncológicos tienen varios factores de riesgo, en general vinculados a una edad más avanzada, a comorbilidades que están asociadas a las personas luego de cierta edad, ¿verdad? A medida que vivimos, y también fundamentalmente a la inmunodepresión, que implica el recibir un tratamiento oncológico como la quimioterapia, la radioterapia, a veces la asociación de ambos, también las nuevas terapias como la inmunoterapia, etcétera, y también ciertas patologías oncológicas que afectan el tórax y en consecuencia, sobre todo para variantes como Delta, que tiene mayor riesgo de infección respiratoria severa, constituye sin duda un factor de riesgo adicional. En consecuencia, se visualizó el ser portador de una enfermedad oncológica, ya sea tumores sólidos o hematológicos, y sobre todo hematológicos, como un factor de riesgo para mayores complicaciones más severas y en consecuencia mayor riesgo de muerte por COVID. En nuestro país eso no ocurrió. Los datos que tenemos a partir de los informes del Ministerio de Salud Pública, al menos hasta, creo que el último fue hasta septiembre del 2021, no muestran un exceso de mortalidad por cáncer que en este periodo, es decir, durante la pandemia, sería, si hubiera ocurrido, un exceso de mortalidad vinculado a muertes por COVID en pacientes oncológicos, porque la mortalidad vinculada a la pérdida de controles y al desarrollo de enfermedad más avanzada todavía no se va a ver. Se va a ver si ocurre más adelante. De manera que en Uruguay no ha ocurrido hasta la fecha un aumento de riesgo de muertes por COVID en los pacientes con cáncer, con tumores sólidos, son la mayoría. Y esto seguramente está vinculado a la forma como en nuestro país manejamos, ¿verdad?, la atención del cáncer durante la pandemia. Para empezar, no solamente, pero la universidad, nuestra cátedra de oncología clínica, inmediatamente ya a mediados de marzo del 2020, elaboró en base a las recomendaciones internacionales y adaptándolas a la situación, al contexto de la Organización de la Salud en nuestro país, se adaptaron guías muy claras que se compartieron con todo el equipo oncológico sobre la atención de los pacientes con cáncer durante la pandemia.
A su vez, Uruguay tiene un buen número de oncólogos muy bien formados y que trabajamos en equipo. Compartimos guías, recomendaciones y acciones. Y los prestadores integrales de salud inmediatamente adoptaron medidas muy apropiadas, propuestas desde los equipos de salud que atienden a los pacientes oncológicos y, como decía, fundamentalmente desarrolladas desde las cátedras de oncología clínica. Como consecuencia de eso, un sistema de salud que entonces había un buen acceso a la atención de los pacientes oncológicos y la rápida elaboración de guías y la puesta en marcha de esas recomendaciones no se observó en Uruguay, como ocurre y ocurrió en otros países, un aumento del riesgo de morir o de muerte por COVID en los pacientes oncológicos. Lo que se ha observado en el mundo, además de un aumento de muertes por COVID en los pacientes oncológicos, es también, y esto seguramente en Uruguay debe ocurrir, pero no lo tenemos documentado, un importante porcentaje de secuelas de COVID en los pacientes oncológicos que en un reporte reciente alcanzan el 15%, y también en este estudio se reporta que estas secuelas se asocian con mayor riesgo de la enfermedad oncológica y de mortalidad por cáncer, ya no por COVID. Quiere decir que tenemos que tratar, como en todas las personas, porque las secuelas por COVID son un riesgo, y el COVID prolongado que afecta a toda la población de pacientes infectados, tenemos que tratar de reducir, ¿verdad?, el riesgo de infección, porque más allá de que pueda evitarse la muerte por COVID, aparecen estas secuelas y en los pacientes oncológicos aumentaría el riesgo de progresión y muerte por cáncer. Ese es un hecho que me parece destacable. La otra pregunta que nos hacemos, ¿las vacunas nos pueden, además de las medidas no farmacológicas, las vacunas protegen a los pacientes oncológicos contra COVID? Bueno, estudios realizados en los últimos meses muestran que cuando los pacientes oncológicos han recibido 3 dosis, o sea, han recibido el refuerzo con la tercera dosis, la protección para los pacientes con tumores sólidos es similar a la de las personas sin cáncer, pero la protección es menor para los pacientes con neoplasias hematológicas, leucemias, linfomas, lo cual es comprensible porque estos pacientes tienen una mayor inmunosupresión. De manera que este grupo de pacientes con neoplasias hematológicas sería el grupo de pacientes oncológicos con mayor riesgo de tener infecciones severas y de muerte por COVID. Esto es lo que sabemos. Entonces, en el corto plazo, debido a las demoras en el tamizaje y en el diagnóstico oportuno, demoras que han ocurrido en todas partes del mundo y que están en relación a las medidas que se han implementado en el mundo para poder controlar COVID. Entonces, el tamizaje que refiere a población presuntamente sana no se priorizó, buscando controlar las olas. En el mundo entero fue así. Entonces, estas demoras en el tamizaje, en el diagnóstico oportuno, ¿verdad?, no solo en el tamizaje, en la referencia de pacientes con síntomas que podrían corresponder a cáncer a un centro de salud donde hubiera una consulta oncológica, estas demoras sin duda van a repercutir y van a determinar un aumento de pacientes con enfermedad avanzada y de mortalidad por cáncer. A estas demoras se suma lo que ya sabemos que ha ocurrido en el mundo entero y en Uruguay también, el cambio de hábitos y comportamientos saludables, que son los principales factores de riesgo para enfermedades no transmisibles, incluido el cáncer. Y ni que hablar las consecuencias de la crisis económica, con aumento de la pobreza, que sin duda se vinculan a un mayor riesgo de cáncer avanzado y de mortalidad por cáncer, dado que generan dificultades en el acceso oportuno a estudios y a tratamientos. No hay que olvidarse que también en nuestro país todavía tenemos, por ejemplo, copagos en las instituciones, en los prestadores integrales privados, para la mayor parte de los estudios
que se requieren para valorar un paciente oncológico, no así para los tratamientos de quimioterapia, hormonoterapia y la radioterapia estándar, pero sí para los estudios, y también hay dificultades muchas veces en el traslado de los pacientes oncológicos. No alcanza con que la radioterapia sea gratuita si el paciente no tiene recursos para trasladarse cientos de kilómetros para realizar un tratamiento, ya sea en forma diaria o no, pero con una frecuencia que requiere tener ese recurso disponible. Entonces, en función de que se redujo las consultas, se redujeron, ahora vamos a ver en Uruguay también muy brevemente, y se redujeron los estudios de tamizaje, en el corto plazo tendría que haber una disminución de la incidencia, aparente disminución, porque no fueron diagnosticados, están, pero no fueron diagnosticados. Pero más adelante, en los próximos meses, en el mundo entero, se prevé que se asistirá a un aumento de la incidencia con casos más avanzados, los casos que no han sido diagnosticados hasta ahora, y todo ello se asociará a un incremento en la mortalidad y también del gasto en la atención del cáncer, porque el gasto es mucho mayor en los pacientes con enfermedad avanzada que en los pacientes con una detección temprana. Varias veces superior, a veces 5 y hasta 10 veces. Tenemos esas cifras y esos datos, pero no los voy a compartir por motivos de tiempo. ¿Qué pasó en Uruguay en este sentido? ¿Verdad? Globalmente, cuando comparamos, tenemos estos datos que voy a mostrar, son datos obtenidos de fuentes públicas, así lo solicitamos desde el grupo de investigadores de la Facultad de Medicina, son datos de fuentes públicas obtenidos al amparo de la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública. O sea que son los datos globales, los mejores datos que tiene el país. Y son los datos reportados. Globalmente, en promedio, se observó una disminución del número de estudios de PAP, mamografía y sangre oculta, de la magnitud que allí se muestra entre el 43 y el 50%. Obviamente, durante los picos de la pandemia, estos porcentajes fueron mayores. Y también documentamos una reducción del 24% en las primeras consultas oncológicas, o sea, de pacientes que consultaban o no consultaban por temor, ¿verdad?, a trasladarse, ir a un centro de salud en el primer nivel de atención y no llegaron a un centro o a una consulta oncológica. Y esta reducción está de acuerdo con la reducción de la incidencia reportada por el Registro Nacional de Cáncer en un informe de febrero del año pasado del GACH. Los tratamientos de quimioterapia se redujeron, pero mucho menos, se retomaron una vez superada la ola, y las cirugías oncológicas no fueron suspendidas. O sea que el gran problema es el retraso en la detección temprana, con un muy probable aumento del número de casos que consulten en los últimos meses y en el futuro con enfermedad más avanzada. Si bien ahora hay una percepción de menor riesgo, y sabemos que Omicron, por lo menos, este linaje que circula, tiene menor riesgo de enfermedad severa y de muerte por COVID, y a su vez el sistema de salud está entrenado y se ha organizado para poder intentar revertir ese retraso, la elevadísima circulación viral, el elevadísimo número de personas, profesionales de la salud que están cuarentenados o infectados, cierra el sistema de salud. Entonces, acá otra vez, el problema, si bien, como decía, hemos aprendido y hemos puesto en marcha guías y protocolos sanitarios que hacen que las personas se sientan seguras o más seguras en concurrir a un centro de salud, y así es, la pandemia, por el número de infectados, aislados, y los cuarentenados, termina limitando el acceso y poniendo nuevamente en riesgo recuperar los atrasos en la detección temprana y en el control del cáncer, que podrían incrementar la mortalidad por cáncer, según estimaciones de estudios del Reino Unido, de Australia, en algo como que podría alcanzar un 30%, esperemos que no tanto. Entonces, prevenir y mitigar el impacto de COVID-19 sobre el control y el gasto en la atención del cáncer es clave.
evitar una situación incontrolable con desborde de los servicios de salud en los próximos años, pese a que hayamos controlado esta pandemia, y para ello, y no quiero continuar porque el tiempo realmente nos apremia, es clave la vacunación, la tercera dosis, que ya se ha demostrado que en los pacientes con tumores sólidos, que son la inmensa mayoría de los pacientes oncológicos, confiere una inmunización tan robusta como en la población no oncológica. Además es clave retomar, mantener, profundizar las políticas públicas para el control del tabaco, del alcohol, para la alimentación saludable, no reducir la exigencia en el rotulado ni en el control del tabaco, y las vacunaciones, no solo contra COVID, sino mantener la vacunación para el HPV, el virus de la hepatitis B, etc. Reintroducir en forma progresiva y segura, como ya se venía haciendo, las actividades de detección temprana, para lo cual tenemos que tener al personal de salud trabajando. Bueno, entonces hay que reducir, obviamente, o controlar esta ola, y desarrollar programas, retomarlos, de sensibilización y educación que orienten de manera apropiada a los pacientes para que puedan concurrir cuando así los puede beneficiar a los centros de salud, consultar con el equipo tratante, etcétera, etcétera. Bueno, no quiero continuar porque lo último que podría decir es que muchas veces los pacientes van a estar sensibilizados, van a estar adecuadamente informados, pero no van a tener recursos para hacerse cargo del ticket de las consultas, del transporte, de los copagos de los estudios, y este también es un aspecto que tenemos que considerar. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias, Lucía, y todo lo que mencionaste de alguna manera ya nos sirve de introducción para la próxima mesa, que va a ser sobre vacunas, la cual va a coordinar la doctora Nosar y el doctor Martínez. Pero bueno, vamos a tomarnos unos minutitos nomás, quizá menos de lo previsto, hasta las 11:15, y 11:15 retomamos con ese tema. Un ratito nomás para irse a peinar y volvemos. Hasta ahora.